Bueno, vamos a cambiar de tema con una de las historias más impactantes que dejó la jornada de hoy. Este revés judicial para el profesor Juan Trigatti. Fue investigado y absuelto en 4 casos de abuso sexual a pequeñas alumnas en una de las escuelas en las que trabajaba, pero la Cámara revocó ese fallo y ahora lo condenaron a 12 años de prisión. Vamos a ir a Santa Fe. Belén tiene más información y voces para sumar justamente con esta historia. Retomamos contacto. Exactamente, Gaby, como acabas de decir, retomamos contacto. Este caso que viene desde 2021 y que tuvo varias idas y venidas, por así decirlo, entre absolución y condenas. Pero bueno, vinimos a hablar directamente con una de las abogadas querellantes, con Carolina Walker Torres, que tan amable nos recibe. Muchas gracias, Carolina, por recibirnos. ¿Cuál es la instancia en la que se lleva a cabo ahora de esta supuesta condena a 12 años? No es una condena supuesta, sino que es una condena concreta a 12 años de prisión por 5 hechos, en realidad de abuso sexual. Recién habían dicho 4, son 5 hechos de abuso sexual, son 4 hechos gravemente ultrajantes y un abuso sexual simple, todos cometidos por el profesor Trigatti. En esta instancia, la Cámara de Apelaciones entendió que existían elementos suficientes para condenar al profesor Trigatti, revocando esa absolución que habían dictado los jueces de primera instancia. Lo más importante del fallo no es únicamente la condena, que por supuesto es lo que más le interesa a las víctimas, sino los fundamentos que rechazaron esos argumentos regresivos de derechos que había de alguna manera dictado el Tribunal de Primera Instancia, descreyendo de las palabras de las víctimas y utilizando argumentos absolutamente ilegales e inconstitucionales, digamos, contrario no solo a todos los tratados internacionales en la materia, sino a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y a toda la jurisprudencia también nacional y provincial, dando vuelta de alguna manera a argumentos que ellos mismos habían sostenido incluso en otros fallos dictados en casos también similares de abuso sexual. Fue muy dura la Cámara de Apelaciones con los jueces de primera instancia, entendiendo incluso que habían tergiversado los hechos, que prácticamente no lo dice con estas palabras, pero que habían inventado pruebas y argumentos que ni siquiera la defensa había planteado. Además, y otra cuestión muy importante, que siento un precedente fundamental en materia de derechos humanos de las niñeces, ¿no? De alguna manera tomando en cuenta 4 amicus curiae que habían sido presentados por organizaciones de derechos humanos, por CLADEM, el Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos, Red Viva y la Fundación Telma Fardín, entendiendo que si bien nuestra provincia no tiene una ley de amicus curiae, sí fueron, no sé si no admitidos, no utiliza esta palabra, sino que fueron agregados al expediente, fueron leídos por los jueces y de alguna manera fueron considerados al momento de fundamentar esta sentencia. Eso es fundamental, incluso uno de los jueces, que es el doctor Tizón, fue un poco más allá diciendo que los amicus curiae deben ser admitidos en nuestra provincia y deben ser utilizados también en los casos en donde, digamos, precisamente las organizaciones de derechos humanos se presenten. Esto sienta un precedente fundamental, es la primera vez en la historia de nuestra provincia donde son de alguna manera considerados los amicus para tomar una sentencia de este tipo y entiendo que es absolutamente justificado, dado que precisamente lo que se puso en jaque aquí es precisamente todo ese bagaje constitucional de protección de derechos, ¿no? Toda esa obligación que tiene el Estado de diligencia reforzada, que es precisamente regulada en esos tratados de derechos humanos que son los que peticionan estas organizaciones que sean utilizados para resolver. Claro, y el mes pasado también había habido otra instancia en cuanto al reclamo de algunas de las mamás. También eso tuvo que ver, por eso influyó en lo de ahora. En realidad, los reclamos que hicieron 2 de las mamás fueron denuncias que presentaron ante la Procuración, tengo entendido, y incluso un planteo de nulidad acerca de la no escucha de las niñas víctimas de la audiencia de impacto. Es importante mencionar esto porque no es que ni la Fiscalía ni las mamás obligaron a esas niñas a ir, sino que fueron esas niñas quienes personalmente le pidieron al tribunal poder dar esa declaración de impacto que está prevista en la Ley de Víctimas incorporada del Código Procesal, pero además lo prevé
la Convención de Derechos del Niño a nivel internacional. Y bueno, las mamás consideraron que al no haberse respetado este derecho había un incumplimiento de estas obligaciones de garantía de los jueces. Incluso la sentencia resuelve esta cuestión diciendo que ese rechazo está fundamentado en el interés superior del niño y bueno, varias cuestiones que bueno, entendemos que es uno de los fallos de alguna manera de esta resolución que eventualmente evaluaremos si recurrimos o no. También el monto de la pena, nosotros habíamos solicitado una pena de 25 años, la pena que se le da a Trigati es de 12 años, nosotros consideramos que es insuficiente. La mitad. Menos de la mitad por 5 casos de abuso sexual, es decir, condena por 5 casos de abuso sexual, 4 de ellos gravemente ultrajantes, y a pesar de esos 5 casos, la condena es relativamente baja, por lo cual obviamente desde la querella, y bueno, entiendo también que desde la Fiscalía se están evaluando los pasos a seguir en cuanto a esa cuestión del monto de la pena, más allá de que con los fundamentos coincidimos. Bien, Gaby, te está escuchando Carolina. Bueno, la saludamos. Carolina, muy buenas noches. Gracias por el tiempo con RTS Noticias. Gabriela te saluda. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien. Carolina, a ver, te quería preguntar, te vengo escuchando de manera muy atenta, es muy interesante los argumentos, cómo nos los estás describiendo, pero te quiero preguntar también qué análisis hacen de el cambio o el giro que se da dentro de la propia justicia santafesina. A ver, el tribunal inicial, compuesto por Pablo Busaniche, Cecilia Labanca y Martín Torres, lo absuelven, pero además de manera unánime. Los tres se ponen de acuerdo con esa sentencia de inocencia, y ahora hay otros 3 jueces que lo entienden exactamente al revés. Digo, ¿qué está pasando en la interpretación de la justicia para que se den esas diferencias tan abismales? Mira, en realidad yo entiendo que no es un cambio en la argumentación, sino que es precisamente la ratificación de algo que venía pasando en la provincia de Santa Fe desde hace muchos años, particularmente a partir del año 94, que se incorporan los tratados de derechos humanos en nuestra Constitución. Viene habiendo una evolución en cuanto al reconocimiento de derechos en este tipo de casos, en donde estamos hablando de delitos sexuales cometidos contra niños y niñas mujeres, en realidad, que tienen un triple nivel de protección, ¿no? Por ser víctimas, por ser niñas y por ser mujeres, y esto está, digamos, establecido en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos y reconocidos por toda la jurisprudencia internacional, nacional y provincial, por lo cual el giro en realidad había sido, o la excepción había sido ese fallo de primera instancia, que nosotros entendemos que fue absolutamente arbitrario e ilegal, lo venimos sosteniendo desde el primer momento, nosotros estábamos convencidos de que este fallo se iba a revertir, incluso no éramos los únicos que lo veníamos diciendo, sino que varias organizaciones de derechos humanos también lo venían sosteniendo, por lo cual entendíamos que esto a la larga o a la corta iba a ocurrir. Claro. Esto también ha pasado en otros lugares de la provincia de Santa Fe. Hubo otros 2 fallos muy importantes que quizá no fueron tan conocidos, como es el fallo Leus en Reconquista y el fallo Kinder en Venado Tuerto. Ambos tuvieron argumentos similares y ambos fueron revocados por las cámaras y hoy están en discusión también en la Corte Suprema, y entendemos que la solución va a ser en cuanto al reconocimiento de derechos y a la no regresión de derechos. Esto, a ver, no es una cuestión casual, yo no, por supuesto no me voy a meter en cuestiones políticas, pero entendemos que esta regresión de derechos existe a nivel discursivo en el país. Existe una falsa creencia de que las mujeres inventamos denuncias y estamos aburridas quizá el fin de semana y decimos, bueno, ¿a quién le jodemos la vida este fin de semana? Y se nos ocurre denunciar a un profesor. Bueno, esto es una cuestión sumamente estereotipada de las víctimas y no es lo que ocurre en la realidad. Digo, si finalmente la condena a Trigati quedara firme, si avanzan hasta la última instancia, digo, ¿podría haber algún tipo de acción contra estos jueces de primera instancia que lo absolvieron? Ahora estamos en etapa recursiva, todavía por supuesto la defensa y también nosotros tenemos el resto de los recursos que bueno, todavía por supuesto no están interpuestos, hay un largo camino todavía por delante. ¿Cuántas instancias quedan antes de la Corte? Y queda primero la apelación horizontal ante otra sala de la Cámara y después tenemos la instancia ante la Corte Suprema de la Provincia y ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claro. Y por supuesto las instancias internacionales, pero bueno, eso no impide que eventualmente algún
diputado o incluso algún legislador, quiero decir, o sí. incluso las víctimas puedan entender que estos jueces han obrado contrario a derecho. Particularmente entiendo que así ha sido, lo digo muy respetuosamente, pero entiendo que, y así lo dice también la resolución, han cometido varias inconductas que deberán ser evaluadas oportunamente. Obviamente no van a ser evaluadas por mí, sino que tienen que ser evaluadas por supuesto, las autoridades será un jury en todo caso. Carolina, a ver, consultarte, vos recién, mencionabas las etapas que siguen. Digo, mientras tanto, Trigatti, ¿en qué condición queda? Mira, en principio, Trigatti fue condenado en libertad. Hay que ver, todavía no hemos tenido reuniones con la Fiscalía. Entendería que la Fiscalía va a pedir la prisión preventiva y por supuesto nosotros vamos a apoyar esa petición. Y bueno, será un juez, otro juez distinto a estos que han dictado las resoluciones, quienes decían si Trigatti tiene que continuar el proceso en libertad o en prisión preventiva. Esa audiencia debería ser pronto, digamos, próxima. Sí, el pedido seguramente va a ser realizado en los próximos días y dentro de las 48 horas tiene que fijarse una fecha de audiencia y tratarse el pedido. Bien. Carolina, bueno, te agradecemos muchísimo el tiempo con RTS Noticias y vamos a estar en contacto, por supuesto, cualquier novedad. Bueno, muchas gracias. Gracias. Belén, bueno, gracias también para vos. Por favor, siempre este tipo de casos llaman a la reflexión, no solamente en lo que corresponde a las personas que dictaminan condenas a favor o en contra o absuelven, sino también lo que recién decía Carolina, ¿no? Esto de los niños no mienten. Y es por ahí también un poco rebuscado esto de creer que se induce a un niño a declarar tal cosa, cuando se sabe que los niños con estas cosas no mienten. Ahí está.